Recording progress. Sí. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este encuentro continuando en el módulo de comunicación. Eh, la semana pasada o en el encuentro anterior vimos modelos y empezamos la introducción. Para hacer un breve repaso de dónde estábamos en este módulo de modelos de comunicación, habíamos visto que la comunicación es el principio de todo beneficio y que también era la razón de todo conflicto. Podríamos emularla o compararla con la época medieval con un arma de doble filo. Si la usás bien, es productiva, constructiva, desarrolla, pero si la usás mal, lastima, rompe, destruye. Y este arma de doble filo, emulando la Edad Media, es de importar relevancia porque en la época actual, las personas que tienen una función de liderazgo, la herramienta que más utilizan, por no decir que es la única herramienta que utilizan para la vinculación o el relacionamiento con los demás, es la comunicación. De ahí la importancia de conocerla y hacer un buen uso para siempre estar del lado verde de la frase y no del lado rojo. Habíamos visto el otro día cuando repasábamos este esquema que decíamos, la podemos empezar a hacer como una especie de zoom o mirarla al microscopio para empezar a verla con más aumento. Y si toda la comunicación la podíamos seccionar como en cuatro partes: comunicación de conflicto, comunicación tradicional, comunicación efectiva y comunicación productiva. Y a partir de este último escalón, el más alto, es como hacia donde se dirigen los resultados o el mejor estadio posible, que por ende a nivel profesional es donde nosotros deberíamos operar diariamente. Cuando vimos esto, también haciendo un repaso del otro día, dijimos que la comunicación tradicional, este escalón, es donde amanecemos todas las mañanas, como si el sueño nos reseteara y arrancáramos acá. Que es muy fácil que las situaciones cotidianas nos lleven al escalón que está tapado por el agua. Lo simulábamos también el otro día como el sótano de una edificación de dos pisos. Decíamos, este sería el sótano donde están eh, las cloacas, el desagüe de la comunicación, las características más exacerbadas de la comunicación. Por ende, bajar o caer, o la gravedad tiende que todo vaya hacia este lado. Por ende, es un esfuerzo, en principio intelectual, de a partir de este escalón ir hacia arriba. ¿Bien? Hasta acá, haciendo esta breve introducción y repaso. ¿Recuerdan lo que charlamos el otro día? ¿Lo tienen fresco? ¿Lo tienen a mano? ¿O necesitan que lo repasemos un poco más? En línea general, yo puntualmente recuerdo, tengo anotaciones, Bien, pero no sé mis compañeros. bien. ¿Y por allá en la sede? Bien. ¿Caro bien? A ver, coincido, avancemos y de última lo vamos charlando. Bien. Vamos a testearlo, vamos a hacer una pausa. Bien, hecho, habiendo refrescado cada escalón y los fundamentos de cada uno, solo para que quede en el material, la comunicación de conflicto tiene un fundamento o un trasfondo que las cosas son como yo digo. eh, Cuando se juntan dos o más personas que están en esa modalidad, tienden a hacer una contienda o una discusión para ver quién prevalece sobre el otro. Por eso nos tapó el agua. La comunicación tradicional hay un compromiso con la imagen, el qué dirán, entonces hay que cuidar las apariencias y lo importante es que no se note que no sé y no decir que no sé. En la comunicación efectiva es entendernos, lograr tener una imagen en común de algo que estamos hablando. Y la comunicación productiva es, cada uno tiene su punto de vista, pero si logramos entendernos en el escalón anterior, lo que hay que hacer ahora es coordinar acciones para producir un resultado. En un entorno profesional, pero también en un entorno social o familiar. ¿Bien? Ok. Bueno, y ya llegando al final del encuentro anterior, habíamos visto cuáles eran las claves para mejorar la comunicación y la habíamos establecido en que las claves estaban en principalmente conversar con competencias. ¿Y qué significaba esto? Básicamente es escuchar comprometidamente, poner el interés y la intención en entender al otro, eso lo valida en la relación, ¿bien? Eso reconoce la existencia del otro y complementaba el hablar responsablemente, donde predominan las competencias. Y decíamos que hablar responsablemente no
tiene que ver únicamente con hacerse cargo de lo que se dice. O sea, yo puedo decir una burrada, algo que está mal, y después que termino de decirlo, digo, lo dije yo, me hago cargo, yo lo dije. Eso me estoy haciendo responsable de lo que acabo de decir. Ahora, hablar responsablemente no es solo eso, es principalmente ser consciente de lo que voy a decir en un instante o en un momento o en un rato. Es la preparación y el pensamiento previo al decirlo. Generalmente cuando alguien se hace cargo de lo que dijo es porque habla sin pensar. Dice algo que no tiene nada que ver o que puede lastimar o herir más hacia el sótano de la comunicación y después rápidamente se lo adjudica. Está del lado de la frase original que veíamos al inicio del video, está del lado rojo de la frase. ¿Bien? La razón de todo conflicto. Para estar del lado verde es, antes de hablar, pienso qué voy a decir, para qué lo voy a decir y cómo lo voy a decir. Eso me hace responsable a la hora de hablar. ¿Bien? Si yo hablo responsablemente y escucho comprometidamente, básicamente voy a estar conversando con competencias y voy a estar mejorando la comunicación, tendiendo hacia la comunicación productiva. Antes que nos metamos en esto, eh, cierro con lo de comunicación productiva. Habíamos dicho que el primer paso, que eso estaba en el resumen, en el material que compartimos en la sesión anterior, que el primer paso fundamental para poder alcanzar la comunicación productiva era uno muy puntual. ¿Quién lo recuerda? ¿O quién lo tiene anotado ahí en el resumen? El primer paso para alcanzar la comunicación productiva es... No, no te eso. Entonces, si quiero alcanzar la comunicación productiva, lo que debemos hacer es dar el primer paso, que es reconocer al otro como un auténtico otro distinto de mí. En palabras más cortas es, somos todos distintos. No hay chance de que los dos pensemos lo mismo en el mismo momento. O la chance es muy reducida, a veces se da. eh, a modo de juego se da que justo íbamos a decir lo mismo. Por ende, si yo arranco diciendo, mira, somos todos distintos, vos tenés tu punto de vista, yo tengo el mío, y el desafío es, a pesar de las diferencias, ponernos de acuerdo y poner acciones, ahí arranca la construcción de resultados profesionales, sociales, familiares. ¿Bien? Bien, dejando de lado la entrada en calor, habíamos visto del tema de la semana pasada y habíamos dejado tarea. Y había una tarea que tenía que ver con realizar un autotest. ¿Sí? Voy a poner en pausa para que charlemos cómo le fue y volvemos con el resultado y con el análisis de la tarea para guiarlos en cómo desarrollar o evolucionar su modelo de comunicación. Bien. Si no me falla la memoria, ustedes llegaron a este número 9, 6, 11, 10, 12, sumando en la primer columna las respuestas que estaban marcadas como positivas o como verdaderas. ¿Digo bien? O Exacto. sea, si Sí, tomo el ejemplo de Andrés que dice modelo de comunicación de conflicto CC 11 debe tener 11 puntos positivos marcados como verdaderos. sí, Bien. Y el segundo número es también marcando como positivo la columna de comunicación productiva. sí, ¿Así? sí, Bien. Dice abajo de la tablita en el autotest que si el número de comunicación de conflicto, tiende a cero, tiende a ser chiquito, es como la versión óptima. Y si el de comunicación productiva tiende a ser máximo, el 23, es como si el que le da 0,23 está en 100% de pureza en comunicación productiva. Y el que le da 23,0 Martita está está... cerca. el- el- Está cerca, Marta. Le dije que no sé si interpreté todo bien. Bien. El Eh, resto estamos bueno, son todas oportunidades, reprobados. son oportunidades de mejora. Aparte, recuerden algo, elegimos una relación donde yo no me siento que fluye y que está todo bien. Por eso también los números que dan. Si vos elegís tu mejor relación, probablemente te dé más parecido a 0,23 que a 23,0. Bien. De hecho, ustedes tienen la hoja, la pueden hacer con la cantidad de personas que quieran, la cantidad de veces que consideren.
Bien, el autotest es como una foto que yo me saco en un momento. O sea, cuando ustedes hicieron las respuestas a estas preguntas, grafica un momento de ustedes en ese vínculo. Y está bueno el ejercicio, porque si ustedes toman acción para mejorar su modelo de comunicación, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, agarrá una hojita en blanco y repetilo con la misma persona, sin mirar el otro. Cuando terminá, compará. Si vos evolucionaste, se va a notar en el resultado del autotest. Bien, del mismo modo, si vos no hiciste nada y en 6 meses te encontrás con la hoja y te hace de vuelta el autotest, te puede dar que está igual o que haya empeorado. Bien, Guille, Andrés, Andrés, te habla. dígame. Eso debería ser, o sea, para ver mejora, debería achicarse el número de Acá. CC y aumentar el número de productivas, ¿verdad? Tal cual. Que puede ser uno u otro o los dos. Bien, si hay ítems que, que corrigiendo uno modifica los dos, baja y sube en simultáneo. Digo un ejemplo que Ok, no sé si está puntualmente ahí, pero por ejemplo, me doy cuenta que cuando estoy con esta persona yo grito. Bueno, entonces me propongo dejar de gritar. Lo logro, en 6 meses lo logré dejar de gritar. Cuando me hago el autotest, como dejé de gritar, mi número que estaba en 13 baja a 12 y mi número de productiva que estaba en 14 subió a 15. ok. Entonces, como haciendo uno, hago un 2 en uno. Entonces empieza a moverse el resultado. Por eso la conexión que decía Marta que notaba, están ligados. Cuando yo bajo alguno, sube el otro en consecuencia. Bien, para lo que vamos a charlar ahora, vamos a hacer así. Eh, Vamos a anotar acá. Vamos a elegir otro color para que no genere. Fede, Sí, Fede y Fede. estoy nominado. Sí, están nominados. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner Ah, en resaltador. plan, Marta, Andrés, Caro y Máximo. bueno, Estamos locos. Bien, de los cinco que están acá, vamos a armar dos grupos. Un grupo que es el amarillo y el otro grupo que es el azul. Monoparental. De- Bien, el zoológamo Fede por ahí por un costado, solo, y los otros bien. cuatro por otro lado. ¿Por qué la diferencia esta? Porque la elección del ítem a trabajar es diferente. Los que están en amarillo tienen que elegir un ítem, que ahora les voy a decir, vamos a hacer un ejemplo, de la columna de CC, y el caso de Fede tiene que elegir un ítem de la columna CP. Bien. En, en la columna CC tenemos que bajar o reducir lo que marcamos como positivo, lo que marcamos como verdadero. No sé, Andrés marcó 11, lo tiene que bajar. Marta marcó 9, hay que bajarlo. Caro marcó 10, hay que bajarlo. Máximo marcó 12, hay que bajarlo. Entonces tenemos que elegir alguno de los que pusimos como verdadero para bajar. El caso de Fede es al revés, tiene que elegir alguno de los que marcó como negativo para subir. Esa es la ok. única diferencia. Cómo elijo dónde trabajar. Fede elige de los que marcó como falso o negativo en la columna 2 para subirlo y convertirlo en un positivo. Y el resto elige de la primera columna algo que marcó positivo para reducirlo o bajarlo a falso. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Eh, Bien. Sí. A continuación, después que cada uno eligió donde tiene que elegir, el proceso es el mismo, el que voy a describir a continuación. Vamos a tomar un ejemplo. Andrés, decime alguno de los ítems que hayas marcado como positivo en la primera columna. siempre me justifico. Bien. Decime otro más. Niega al otro. Y decime uno más. Es egoísta. Bien. De estos tres, Máximo, Marta y Caro, de los tres que nombró Andrés, ¿a ustedes tienen alguno que coincidan? El de tiende a justificar todo, negar al otro, egoísmo.
Sí. ¿Cuál tenés, Máximo, de Sí. esos tres? Los, los primeros, menos el de Gotista, ese no lo puse, ese lo puse negativo. ¿Cómo? El de tiende a justificar y el de negar al otro. Claro. Sí. Ese Bien. coincide, exacto. Marta, ¿tenés alguno de estos? No, Decime alguno que tengas vos, Marta. bueno, siente que con sus palabras lastima. Bien. Sus comunicaciones son pulseadas lingüísticas. Yo te dije, vos dijiste. ¿Otro más? No, con eso está bien. Bien. ¿Y Caro, tenés alguno de los que escuchaste hasta ahora? Siempre se justifica. Bien. Bueno, voy a tomar de la primer columna dos. El siempre se justifica o tiende a justificarse o justificar todo. Y el pulsear lingüística. Bien. El primero de justificación lo tienen tres y el de pulseada lingüística lo tiene Marta. Y Fede, uno de los que tengan comunicación productiva, que tenga que convertir en Eh, positivo. Hablar primero sobre los puntos en acuerdo. Decime otro. Otro, no piensa qué preguntar o lo que va a decir mientras el otro habla. Bien. ¿Cómo es el ejercicio de ir por el camino lento, por la colectora? Es lo que vamos a hacer, lo que les voy a explicar a continuación. Tomo uno, como el de recién. Tiendo a justificarme o a justificar todo, o pienso mientras el otro me está hablando, en qué decirlo, en qué preguntarle, en simultáneo, para que sea uno de cada columna. Bien, entonces, ¿qué hago? Durante toda esta semana, desde hoy martes hasta el próximo martes, en todos los ámbitos donde yo esté, me voy a concentrar solo en este ítem. No importa si es laboral, si es social, si es personal, si es familiar. Donde yo me escuche a mí mismo dando justificaciones de algo, esa va a ser la alerta para que yo lo pueda intervenir. Donde yo esté hablando con alguien y adentro de mi cabeza empieza a sonar el monito con los platillos, Fede, psh, psh, como que me empecé a pensar y dejé de darle el 100% de atención al otro, es la señal que ahí tengo que hacer algo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esa es la parte más difícil, ¿no? El de justificar todo. Por lo general, cuando uno justifica en el modelo de comunicación de conflicto, es porque hay algo que no salió como debería haber salido, o hay un reclamo de alguien o una queja de alguien que a mí la considero que no va, que es improcedente o que me afecta de alguna forma posible. Entonces la justificación es como que inconscientemente tiende a salvar la posición. Si no, bueno, pero pará, yo no tengo nada que ver. No, no, no fue culpa mía, ¿no? Eh, yo hubiese podido si me hubiesen dejado, o si no hubiese pasado tal cosa, yo no hubiese fallado. Como que el organismo tiende a despegarse y a no sufrir las consecuencias de lo que el mismo organismo inconscientemente cree que le puede perjudicar de alguna forma. ¿Bien? Todo esto que estoy diciendo y recalco inconsciente, inconsciente, porque no es algo que estamos pensando de modo racional, me va, esto, eh, no sé, me va a generar que me desvinculen de la empresa. Entonces me tengo que justificar para que no me echen. No, no es un pensamiento así tan claro, es algo más subyacente, más en el plano oculto, en el inconsciente. Entonces, como el organismo cree que puede tener una consecuencia, entonces la lengua empieza a esgrimir justificaciones para amortiguar el efecto. Entonces, si yo cuando estoy hablando con alguien me doy cuenta que me estoy justificando, lo que debería hacer es dejar de justificarme. ¿Y cómo hago eso? Cerrar la boca, no hables. Hace silencio. El cerebro queda en modo justificación. Sigue hablando, el enano que tenés en el hombro sigue hablando, pero la boca dejó de emitir justificación. Bien. ¿Y cómo hago para que no se genere un bache? Nada, ocupate de entender al otro. Entiendo, ok, comprendo. Déjame que lo piense y te digo. Bien. Cuando el otro me dijo lo que me dijo y yo estoy en esa postura, ok, te entendí, déjame que lo piense y te digo, lo que puedo hacer después es ver si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo,
si está bien, si está mal, pero ya no con la persona adelante en tiempo real. A veces cuando vos tomás ese tiempo para analizarlo, te das cuenta de que tiene razón el otro y lo único que tenés que hacer es pedirle disculpas. La verdad que te entiendo, lo pensé, tenés razón, te pido disculpas. Tendría que haber estado este pedido para esta hora y no estuvo. Me di cuenta que no llegué, te puedo compensar de este modo. Y ahí salí de la justificación. Y ya me fui a una comunicación productiva, a ofrecer algo para que algo se compense. Y no estoy hablando solo de lo profesional, estoy hablando de global. ¿Bien? La otra es que probablemente les empiece a pasar, me voy a dar cuenta que me justifiqué después de que pasó. O sea, terminó la charla y me voy de esa conversación y me doy cuenta que me acabo de justificar. Eso es lo más natural y más probable que les suceda. De hecho, el proceso es, me doy cuenta después, luego de un tiempo me doy cuenta mientras me está pasando y luego de un tiempo me doy cuenta antes de que me pase. Cuando me doy cuenta antes de que me pase, ya estoy listo, ya estoy cerca de zona de liderarlo o dominarlo. Muy probablemente en muy poco tiempo ya no me pase más. Bien. Por ende, si Marta, perdón, si Andrés, si Maxi y Caro toman esto de justificarme y empiezan a ejercitarlo, primero de identificarlo, aunque sea después de que pasó. Después, mientras está pasando, cerrar la boca, empezar a pedir información para entender y comprar tiempo. Y después tomar acción sobre eso, van a ver que después se van a dar cuenta antes de empezar a alargar la lengua y justificarse por algo. Bien. Si lo quieren llevar a un nivel más profundo, un poco más aprovechable, si quieren buscar por qué tu cabeza necesita justificar, capaz que empieces a encontrar eh, oportunidades de mejora que te potencien más todavía. Bien. ¿Cómo me doy cuenta por qué mi cabeza tiene necesidad de justificar? Bueno, ¿cuál es el perjuicio que yo creo que voy a tener? ¿Miedo a qué? Preocupación por. Si yo puedo responder en oración ese inicio, me doy cuenta que tengo miedo a, no sé, que me despidan, entonces, por ende, me justifico. ¿Bien? No es, a nivel de entrenar el vocabulario, no, digamos, no es obligatorio buscar el por qué llego a la justificación. Pero si ustedes se enganchan y van un poquito más abajo y empiezan a buscar la justificación, se van a dar cuenta que tienen una llave para potenciar el perfil y cambiar un par de cosas, que la van a sentir en el cuerpo como más liviano. Resumiendo, tomo la de justificación, cuando me empiezo a dar cuenta durante, cierro la boca, me aseguro de entender y compro tiempo. A partir de ahí, analizo si lo que me dijeron y entendí es procedente o no. Si es procedente y fue un error mío, disculpa y compensación. Si no es procedente, rechazo y argumentación. ¿Bien? Pero no caigo en la pulseada lingüística, no caigo en la imposición, porque eso me lleva al sótano, me lleva a la comunicación de conflicto y me entierra ahí. Vamos, engancho con la pulseada lingüística. Vamos a suponer que en vez de ese elegimos el que marcó Marta, pulseada lingüística. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una pulseada lingüística? Porque estoy discutiendo. Aparecen frases como, no, no, pero no es así. Ah, bueno, está bien, pero fíjate que cuando empieza a aparecer el pero de un lado y del otro, es porque estamos yendo a la pulseada lingüística. De hecho, el pero divide. Bien, si prestan atención cuando alguien va a usar el pero, generalmente enumera y viene una cancioncita. Está bien lo que vos explicás, está bien esto, me parece que puede andar, pero esto y esto. El pero es como que lo que acaba de enumerar lo pone en el freezer y dice que ahora vale lo que yo te voy a decir. Comunicación de conflicto, las cosas son como yo digo. Si el que dijo las cosas anteriores hace lo mismo y vuelve a poner un pero, empieza el ping-pong del pero. Es pulseada lingüística. Entonces, ¿cómo hago para no caer en pulseada lingüística? ¿O cómo hago para salir de la pulseada lingüística? Te va a dar cuenta que están en un ping-pong del pero. Sí, sí, bueno, pero, no, no, pero no, pero sí, pero no. Y hay un intercambio medio raro que se va acelerando y va subiendo el tono de voz. Para salir de ahí es para. Me doy cuenta que no estamos entendiendo. Hagamos una cosa, habla vos, yo te escucho.
O sea, vos, Marta, que estás haciendo la práctica, son las que cede el turno de hablar y escuchar y entender. Lo único que tenés que hacer es entender el punto de vista del otro. Que vos lo escuches no significa que le va a dar la razón, no significa que vos vas a pensar como esa persona, no significa que esté bien lo que esa persona diga. Solo significa que vos vas a ser metódica y primero vas a entender. Bien. A nivel liderazgo, dejar hablar al otro primero es estratégico, porque es como que el otro baja las cartas arriba de la mesa, si fuera un juego de naipes. Entonces, tómenlo como algo de rutina ya, cada vez que vayan a hablar con alguien, y más si hay una pulseada lingüística, que el otro baje las cartas primero. Hable usted. Lo que generalmente pasa, y está bueno que eso nos pasa a nosotros, es que se vuelve un episodio de Chespirito. Pase usted, no, no, después de usted, faltaba más, primero usted. Y terminamos todo queriendo que hable el otro primero y ninguno arranca. Bien. Bueno, si eso nos llegara a pasar, es un buen gesto de que estamos por buen camino. Estamos yendo hacia la comunicación productiva. Entonces, si fuera el de pulseada lingüística, me doy cuenta mientras me está pasando porque hay un ping-pong de peros, lo que tengo que hacer es ceder el turno de hablar y ponerme en modo entender. Nada más. Cuando yo hago eso, salgo de la pulseada lingüística. Abandoné la pulseada. Bien. El trasfondo de la pulseada lingüística es muy parecido al de la justificación. Bien, el fundamento es muy parecido. Es el organismo, el inconsciente, siente una amenaza, un riesgo o algo a perder y vive esa conversación como una batalla que no se puede perder, hay que ganarla. Entonces empieza a haber una defensa de un punto de vista para ganar la discusión. Entonces el tema pasa a segundo plano y ya se convierte en algo de supervivencia. Completo con el de Fede y redondeo. Piensas mientras le hablan qué va a preguntar o qué va a decir. Esto te va a dar cuenta después, durante o antes. Vamos al caso de durante. ¿Bien? Si te das cuenta después es un buen síntoma, porque eso te va a permitir que mientras te esté pasando hacerlo. Mm, ¿Cómo lo hackeo? ¿Cómo lo intervengo? Virome y lápiz. O hoja y papel y lápiz, hoja y virome. Lo dije cruzado. Eh, Me centro en lo que estás diciendo y trato de bajarle el volumen a mi enano interior. Y confío que después que yo termine de entenderte, mi cerebro va a resolver lo que haya que resolver. Como que entiendo la consigna primero y después resuelvo. Cuando estoy pensando en qué hablar, qué decir, qué preguntar, mi cerebro está tratando de resolver la consigna o el ejercicio matemático mientras va leyendo el enunciado. Todavía no tiene todos los datos, pero ya el cerebro está quemando energía para ver las alternativas. Y para no te compliques, es más simple, más básico. Primero entendelo. Deja que hable. ¿Cómo hago para mantener la atención? Apoyate en el lápiz y en el papel. Las palabras que te llaman la atención, las cosas que voy diciendo, vas haciendo una lista, como si fuera una lista de supermercado. Mientras el cerebro está buscando la palabra que tiene que anotar y va anotando, no le queda energía para ir pensando cómo resolver y cómo hacer ese trabajo. Entonces es una forma de reducir la distracción interna y aumentar la atención al interlocutor o al otro. ¿Bien? Bien. Te vas a dar cuenta, si vos lográs eso, que la duración total de las conversaciones se van a van a ser más breves. Porque cuando uno piensa qué responder o qué preguntar mientras el otro habla, se va solapando. Y entonces esa división de atención extiende la duración. Cuando sos más metódico, es decir, primero entiendo, después analizo y después resuelvo, el tiempo total es menor que cuando lo hago en simultáneo. ¿Bien? Entonces, para ganar ese punto, hace eso. Las próximas conversaciones que tenga, solo tenés que centrarte en entender qué está diciendo y qué espera que vos hagas, o para qué te cuenta esto y qué está esperando de vos. Y toma nota. Junta los datos, los síntomas, el impacto, toda la información que te dé el otro. Cuando el otro termina, te vas a dar cuenta, porque generalmente cuando las personas terminan de hablar, hacen este gesto. ¿Vieron como el semi-remolque que afloja los frenos y descomprime? El compresor hace chuf. Cuando las personas terminan, que ya se sacaron un peso de encima, que ya hablaron y dijeron lo que tenían que decir, desinflan el cuerpo. Corporalmente se ve así. Terminé. Por ahí queda algún goteo. Ah, pero también. Ah, listo, terminé. No es el 100%, la gran mayoría. Tengo uno o dos casos que me pasa que no terminan. Y entonces yo
por práctica, asumo que terminaron y cuando empiezan, pará, y me falta, uy, digo, perdona, pensé que habías terminado. Pero son las excepciones. Generalmente el que quiere decir algo una vez que lo dice, descomprime. Y esa es la señal de que empezás a preguntar para verificar si anotaste bien, si entendiste bien. Bien. Ahora la técnica de la vía rápida te va a ayudar más que esta que puntual que te acabo de decir, pero es parecida. Volviendo para redondear. Si la justificación la engancho mientras está sucediendo, la pulseada lingüística la engancho mientras está sucediendo, el pensar qué preguntar, qué responder o qué decir mientras el otro está hablando, lo engancho mientras está sucediendo, lo puedo cambiar. Para poder llegar al mientras está sucediendo, probablemente primero me dé cuenta después que pasó. Me estoy volviendo de una charla y decía, me pasó esto de vuelta, no me di cuenta cómo lo cambié. Nada grave, es buenísimo que me empiece a dar cuenta. Me voy a dar cuenta después, me doy cuenta durante, y el trabajar en el durante va a hacer que mi organismo aprenda a prevenirlo, a anticiparse. Y ese es como el camino ya de ganado. Si durante una semana yo me dedico solo a un ítem, cualquiera de estos tres que nombrábamos, y hago eso toda la semana, es probable que al cabo de 7 días, después de 3 charlas por día, supongamos que hablamos con poca gente, 21 charlas semanales, yo ya tengo un grado de avance notorio en esto. Entonces estoy listo para agregar la segunda. Entonces sí, agarro el de Caro que es redondo. Si yo tengo 10 y me lleva una semana cada uno, necesito 10 semanas yendo de a uno para dar un salto hacia el cero notorio. De base. Vamos a suponer que me lleva 2 semanas cada uno, necesito 20 semanas. Con lo cual estoy en 5 meses. A partir de ahora, Caro va a estar teniendo un cambio radical con esa relación si hace el trabajo de uno a uno, quincena por quincena. Y así cada uno, ¿no? Máximo se agarra de estos 12 y le lleva 2 semanas, va a estar en 24 semanas. Bien, son 6 meses. Va a estar en 6 meses. André va a estar en También. también, Eh, entre 5 y 6. Bien. ¿Por qué a Fede le puse que trabaje con el 9 y no con el 6 como a los amarillos? Porque si bien el 6 no es cero ni tampoco es 3, la realidad es que el 9 está abajo. Y quizá Fede subiendo el 9 le baje el 6 y va a haber mucho más beneficio potenciando la productividad que buscando de reducir la conflictividad. En cambio, en el resto van a haber más resultados más rápido reduciendo la conflictividad que aumentando la productividad. El resto somos conflictivos, Fede no. Quizás Fede es más callado, no que sea menos conflictivo. Al ser más callado, tiene menos roce, y como tiene menos roce, cuando hace el autotest te da más bajo. En efecto. Bien, hay que ver, eso lo va a ver en la práctica. Exacta definición. Pero lo dicen ustedes, no lo digo yo, yo lo que hago es leer los números. Me siento un numerólogo, astrólogo. Nada más. Entonces, en base a que ustedes se miran al espejo y se ponen una referencia, y bueno, ahora sabemos por dónde encarar. Podemos agarrar cada uno de los numeritos de los que nos dio verdadero acá y trabajar semana a semana, cada uno de los que nos dio negativo acá, trabajar semana a semana, y dentro de 3 meses van a ver un cambio notable. De vuelta, no hagan nada y dentro de 3 meses no va a haber ningún cambio. Eso, nadie se va a dar cuenta de eso. Bien, si vos no cambiás, nadie va a notar que vos estás diferente porque está igual que siempre. Pero si vos cambiás, te vas a empezar a sentir mejor, el entorno te va a ver diferente y tu forma de trabajar se va a simplificar un montón. Va a ser mucho más simple la comunicación y la productividad. Bien. Digo uno solo más cortito, que es más visual, que no apareció acá, pero que les puede servir es, por ejemplo, mi autotest puse yo grito. Bueno, ¿cómo hago para... o me quejo? Me quejo mentalmente o explícitamente me quejo. Cuando estoy con esta persona me quejo. Bien, creo no sé si la 1, la 2, la 3 del autotest. 8. Me tengo que dejar de quejar. Bien. Entonces, para eso, ¿qué debería hacer? Cerrar la boca y no quejarme. Pero el enanito que tengo en el hombro se queja igual por más que yo esté callado. Tengo la boca cerrada y mi cabeza adentro de una manifestación en Plaza de Mayo. Siempre igual, esto no cambia más, todo lo mismo. Queja igual. Así, bueno, pará.
Vamos a resolverlo. La queja es la expresión o es la voz de una expectativa no cubierta. Mi cabeza, mi organismo quiere que pase algo, como eso que mi cabeza quiere no pasa, la boca se queja. Por ejemplo, estamos sentados acá todos en la misma sala y digo, che, qué frío que hace acá. Está fresco esto. Esa es una frase que no llama la atención de casi nadie, porque hasta de hecho puede ser causa común. Sí, está medio fresco. Bien. Ahora, esa frase está expresando una expectativa mía no cubierta. ¿Cuál es la expectativa? Que no haga este frío, que esté más agradable, que haya una temperatura distinta. Bien. La queja no cambia la realidad. Que yo exprese la queja no va a modificar nada. Voy a hacer causa común. Sí, sí, está frío, está frío. Tengo que pasarlo a conversación productiva. ¿Y cómo lo paso a conversación productiva? Bueno, ¿cuál es la expectativa que no se cumple? La temperatura de la sala. Bien, ¿qué debería pasar? Que se prenda la calefacción. Bueno, ¿a quién le puedo pedir y qué debo pedir para que eso cambie? Le tengo que pedir, no sé, a Andrés que suba la temperatura del aire acondicionado, que está en 18 lo ponga en 22, o que prenda la estufa de gas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de quejarme, de solo expresar que es frío que hace acá, voy a pedirle, Andrés, disculpa que te moleste, ¿vos podrías prender la estufa de gas de la sala? ¿O podría prender el aire en 22? El pedido no me garantiza el cambio, porque él me puede decir que no, pero me acerca a la solución. Entonces, la queja me deja haciendo, entre comillas, un berrinche. El entender cuál es la expectativa no cubierta y activar la búsqueda de la solución me pone en un modo de pensamiento productivo o constructivo. ¿Bien? La sala es la misma, el frío es el mismo. Lo que pasa es que en uno estoy en víctima, el otro estoy en protagonista. Entonces, si alguno puso en la hojita, me quejo, bueno, paso número uno es dejar de quejarte. Paso número dos es entender qué querés que pase que no está pasando. Paso número tres, anda en búsqueda de que lo que vos querés que pase, pase. Cuando vos logres que eso pase, automáticamente la expectativa se cubre y la queja se desvanece, desaparece. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Los mareé mucho? ¿Se entiende bien? No, está, No, digamos, perfecto. está claro, está muy claro. Bien. Este Es cap, más, dígame. o sea, sé que se va para largo, ¿no? Podemos verlo, si no al final, pero estaría bueno repasar todas, por más de que por ahí pueda que haya alguna que no hayamos puesto, cambia la persona y Sí, cambia el conflicto, ¿no? sí, Por ahí estaría bueno, así rápidamente, no necesita ser ahora, puede ser sino al final, pero por ahí repasar todas las situaciones, porque por ahí son herramientas que podemos contar todos y que te digo, pueden ir cambiando si uno cambia la seguro, figurita, ¿no? seguro. Está bueno, lo tomo. Lo único que te voy a pedir es si vos podés anotarlo para hacerme acordar lo único cuando Dale, lleguemos más adelante en alguno de los presenciales que tengamos, lo hacemos presencial. dale. Ok, Y agarramos el autotest y lo vemos. Y de hecho vemos ahí de repetir a ver si hubo alguna evolución respecto de la misma relación. a ver. El, es dinámico. Me parece un tema, Sí, perdón, me parece un tema, digamos, importante y que yo creo que, hablo personalmente, me haría mucho bien poder ahondar, porque te vuelvo a repetir, digamos, una vez se encuentra con diferentes actores y diferentes situaciones y esto cambia sí, sí, sí. permanentemente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, eso, justo te iba a decir eso. Es dinámico, no solo cambia con diferentes actores o interlocutores, sino que cambia con el mismo. Bien, vos pusiste este 11-11 tiene una relación acá en el medio que yo no puse, que vos lo agarrás la semana que viene y capaz que te da 18-4 o te da 4-18. Sí, Porque sí, sí, cambió sí. algo, el otro también vive, también modifica. Capaz que el otro también hizo algo o la otra persona hizo algo y se modifica. Sí, sí, Por ende, este número grafica un momento, es una foto, no es una película. Bien. tal cual. Coincido con vos, entender cómo convertir cada cosa de conflicto a productivo te da en el tiempo una evolución muy marcada. Por eso está bueno la idea de que cuando lleguemos al final, que son los últimos presenciales, ahí saquemos el ojito y le dediquemos un rato a Ahí, verlo. Bien. perfecto. Yo ahora lo que voy a hacer a continuación, les voy a dar la autopista, el camino más rápido, que es un método
que en algún momento lo llamé el embudo de la escucha, después dije, no, lo tengo que llamar el embudo de espina, después volví al embudo de la escucha por uso y costumbre, y después ustedes pongan el nombre que ustedes quieran. Pero básicamente es un dibujo de un embudo que tiene 4 pasos. Cuando uno hace su escucha comprometida, basándose en la técnica de estos 4 pasos que les voy a mostrar ahora, automáticamente resuelve muchos de los ítems que hablamos recién. ¿Por qué? Porque mientras vos estás escuchando, no entras en pulseada lingüística, no entras en justificación, no entras en qué pensar, en qué decir o qué responder, no interrumpís, no contradecís. Un montón de los ítems que están en el autotest desaparecen solo por usar el embudo que les voy a mostrar a continuación. Bien. Para entrar en ese tema, voy a verificar algo antes, espérenme. No. Para calentar motores y antes de entrar en la explicación de los 4 pasos, me gustaría repasar 5 diferencias entre 2 palabras que si vamos al diccionario o a la inteligencia artificial o a Google, la van a tomar como sinónimos. Oír es sinónimo de escuchar. De hecho, le preguntá al Word un sinónimo de escuchar, te dice oír. Bien, como cuando estás escribiendo y querés poner palabras distintas. Pero para que nosotros nos sirva, en esto de ponerle nombres y definiciones a las cosas y a los términos, para poder distinguirlos mejor, los vamos a separar. ¿Bien? A oír lo vamos a tomar como un fenómeno biológico. No hay que hacer nada. Si vos no tenés problemas de auditivo, no tenés problemas de hipoacusia, vas a oír. Por ejemplo, si no tenés problemas de auditivo, oíste algo parecido a un aplauso o un aplauso, depende de los parlantes. ¿Bien? Eh, no hay que hacer nada. Estoy sentado y el aplauso lo escucho, entra. De hecho, se escuchó pero solo para chequear. ¿Se oyó el aplauso recién? No, Yo no lo escuché, No sé, porque No, en mi micrófono filtra los ruidos. A claro. ver, ¿el chasquido de dedos se escucha? Tampoco. No. no, están muy Es muy bien. bueno. Vamos a Sí. hacer así. Voy a hacer el sonido de pi. Pi, 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 como si fuera una sirena de retroceso de un camión. Ese se escucha. Pi, Sí. pi, pi. Bien. Si no tienen problema auditivo de hipoacusia o de sordera, el pip, pip, pip entra. De hecho, bloquea el oído, que no te entre el sonido. Pip, 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 pip. ¿Alguno pudo? No, Como si tuviera un interruptor. Mover el interruptor que se apague la entrada de sonido. Biológicamente no se puede. Tenés que poner un tapón, tenés que poner una sordina o algo para que te impida la entrada. Pero si no, en condiciones normales, el sonido ingresa. Bueno, eso es oír. Cuando hablamos de escuchar, para distinguirlo y separarlo del fenómeno biológico, le vamos a sumar la interpretación. Entonces vamos a ver diferencia entre uno y otro. El oír es pasivo, no hago nada, el sonido entra. El escuchar es activo, porque a lo que el sonido que entra le tengo que dar un sentido. Bien. El oír no requiere memoria. El escuchar implica recordar, porque le estoy dando sentido. El oír es un sentido biológico, el escuchar es una habilidad que se entrena y se desarrolla. El oír es involuntario, si la bocina o el ruido está, o las palabras están, el oír va a estar. En cambio, el escuchar requiere atención e intención. Bien, no sé si recordarán o lo vieron alguna vez, yo me acuerdo siempre cuando iba al colegio, que hablaba, me aburría en alguna de las materias, y tenía un compañero con pinche que también se aburría y hablábamos en clase. Pero hablábamos el murmullo. Mientras la clase sucedía adelante. Entonces, más de una vez, algún docente dice, Espina, ¿qué estaba diciendo? Y Espina le repetía literal lo que estaba diciendo. Ah, está prestando atención. Y después con el tiempo y viendo esto, no estaba prestando atención, estaba oyendo. Y lo que me preguntaba lo podía reproducir, pero no le estaba dando ni sentido, no estaba dando atención ni intención. Si vos me preguntás para qué, no tengo ni idea. Y eso a mí cuando vi este tema me hizo acordar y lo grabé así después en el aprendizaje mío. Claro, todos podemos oír y retener por un lapso de tiempo las palabras que están diciendo. Ahora, entender para qué me lo dicen, qué esperan que yo haga, por qué me lo está diciendo, ya requiere esta columna, el escuchar. ¿Bien? Podemos decir básicamente que el oír es recibir un sonido, en cambio escuchar es interpretar ese sonido recibido, es darle el sentido. ¿Bien?
Y por último, si lo pudiéramos llevar a una expresión matemática, podríamos decir que el escuchar es igual a la suma de oír más interpretar. Lo que estoy oyendo que me dice esta persona, le doy un sentido. Y acá es por lo cual, en la distinción que estamos introduciendo, decimos que son diferentes, es que todos podemos oír lo mismo. Pip, 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 pip. Pero como cada uno interpreta lo que interpreta, todos escuchamos diferente. Uno puede escuchar el pipi como una alarma de reloj, otro como una señal de retroceso de un camión, otro como el sonido del microondas. Cada uno le da el sentido que le da. Bien, cada uno escucha como escucha. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las personas no actúan por lo que nosotros decimos. Las personas actúan por lo que ellos escuchan. Bien, yo no voy a actuar por lo que vos decís. Yo voy a actuar por lo que yo interpreto de lo que vos decís. Y ahí empieza a estar un poco la madre del borrego, para hablar técnicamente. Muchas veces vos te juntás con un empleado, le explicaste claramente lo que querés que no haga más y lo que necesitas que haga, y ese empleado no cumple. Y vos decís, pero yo se lo expliqué, yo se lo dije. Sí, sí, bueno. Y vos le dijiste, pero la persona no actúa por lo que vos le decís. La persona actúa por lo que esa persona entiende que tiene que hacer. Entonces, ahí está el desafío en la comunicación. Es lograr que el otro entienda lo que yo quiero que entienda. Bien. Ese es parte del desafío cuando uno arma las conversaciones con alguien. De hecho, fíjense este ejemplo sencillo. Eh, Pónganse todo de pie para seguir con la capacitación. Y vos decís, che, pasaron 4 segundos, el único que amagó fue Fede y ninguno se paró. ¿Por qué no se pararon? Si yo fui claro, pónganse de pie. Y vos decís, pero todos están oyendo, ¿no? ¿Funcionan los parlantes? Pi, pi, pi. Sí, Están sí, todos sí. oyendo lo mismo. Pero ¿qué están interpretando? Que no hay que hacerlo. Fede dudó, vio que no se paraba el resto y no se paró, con lo cual ninguno está parado. Y vos decís, che, si yo se los dije, voy al gerente y le digo, gerente, listo, ya le dije a todos que tienen que poner de pie. Y Mi no lo función está hicieron. hecha. ¿Y el gerente qué dice? O el que le dijo no sirve o esta gente no me sirve. Y en Claro. realidad ni una ni otra. Hay un tema de interpretación. Yo no generé el contexto para que entiendan que lo tienen que hacer antes de dar la directiva. Entonces la directiva parece un ejemplo y no parece una directiva. Bien, no hace falta que se paren, por las dudas. No se paren. Pero fíjense que si yo quiero que se paren, no lo puedo manejar de ese modo porque todo mira y dice, ah, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que manejar de otra forma. Por ende, para redondear acá, oír para nosotros 6 va a ser distinto de escuchar. Oír va a ser biológico y es involuntario. Escuchar es el oír más interpretar. Bien. Vamos a suponer dos voluntarios. Por un lado, José y por otro lado, Ana. Bien. Creo que le di su nombre. Sí, mira, le pegué. Eh, Dos personas cualquiera de cualquier organización que tienen que lograr entender si resolver algo. Ana tiene algo en mente. Necesita o quiere comprar 10 sillas de este tipo, como la que está en la imagen. El desafío en la comunicación es que Ana tiene que agarrar esta idea, esta imagen, esta necesidad o deseo, convertirlo en palabras, sacarlo por su boca para que José lo reciba en su antena parabólica, en su audición. José lo tiene que convertir en imagen y lo tiene que llevar a esta imagen que está acá. Bien. Ahora, como somos todos distintos y todavía no se inventó la invasión de cerebro, Ana, por más clara que haya sido en la explicación de este tema, no tiene forma de saber cómo es el dibujo en la burbuja amarilla de José. ¿Qué necesita? Que José, que entendió esto, lo pase a texto, se lo relate a Ana, Ana lo reciba, lo procese y lo compare. Y va a ser ella en la comparación que va a decir, sí, tu silla es mi silla o tu silla no es mi silla. Bien. Con el agravante de qué? De que este intercambio se da en un montón de ruido que contamina el ida y vuelta. Por ende, el desafío que tienen los dos ahí es de escuchar
darle sentido a lo que oyen dentro de este caos de conversación. ¿Qué es el caos? Gente que entra, gente que sale, teléfonos que suenan, notificaciones que llegan. Yo hablo con vos en la oficina y pasa gente que viene, que pide, que pregunta, uy, disculpate, justo que te vi, te aprovecho. Ahí llegó lo del proveedor que me preguntaste hoy. Listo, gracias. Ah, pará que atiendo el teléfono. Y en todo ese ruido de ida y vuelta hay un desafío de poder lograr ver la misma silla en el mismo momento. ¿Bien? De la calidad de escucha, de la calidad de escucha de José, va a estar dada la similitud en la comunicación de los dos y el éxito de la compra. Si Ana viene y le dice, necesito que compré 10 elementos para sentarnos que sean giratorios. Ah, listo, perfecto, te compro 10 elementos giratorios de 10, hecho. Muy probablemente cuando llegue el embarque de China con las 10 sillas de esta, Ana las va a ver y va a decir, pero esto no es lo que yo te pedí. ¿Y qué le va a decir José? Si vos me dijiste que quería 10 elementos para sentarte que sean giratorios. Sí, bueno, pero no tienen los apoyabrazos. Pero si vos no me dijiste. Y ahí empieza la pulseada lingüística. Bien. O sea, ese desenlace que es ir al sótano de la conversación, arrancó semanas antes, donde hubo un ruido en la conversación. Bien. Para evitar eso, vamos a ver una técnica de 4 pasos que le vamos a decir el embudo de la comunicación, donde el primer paso de quien está escuchando, el primer paso de quien está escuchando es poder responder, después de recibir toda la información, qué me está diciendo y qué espera que yo haga. Si después de recibir toda la información de alguien, vos no podés responder estas 2 preguntas, tenés que volver a la fuente. ¿Bien? Yo estoy diciendo un ejemplo muy básico y elemental que son 2 sillas. Pero saquen la silla y pongan un contrato, pongan un nuevo cliente, pongan un desarrollo de territorio, pongan una modificación de planta, pongan algo que no se pueda dibujar, que es de acuerdo. ¿Cómo vamos a trabajar el feriado? Eh, pongan un tema y van a ver que el ejemplo es exactamente el mismo. ¿Bien? Por ende, paso número 1 del embudo. Quien está escuchando, ¿qué me está diciendo que espera que yo haga? Una vez que creo que tengo la respuesta, supongamos que yo soy José, creo que lo que me está diciendo es que compre 10 sillas giratorias y lo que espera que yo haga es que las embarque, las pida y que las traiga y que las lleve las ponga en el sector que me indicó. Bien. Creo que tengo la respuesta, con lo cual el paso número 2 es confirmar mi interpretación. Déjame ver si te entendí. ¿Vos querés que yo te compre 10 sillas giratorias y que las 10 las ponga en este lugar? ¿Entendí bien? Ahí es donde Ana me va a decir, sí, entendiste bien, no, pará, que me parece que hay algún ruido, no sé si me entendiste bien. Los que ya hemos hecho el liderazgo interencuentro vieron que yo les paso la consigna y después les pido que me pasen los datos que van tomando a mano para ver si coincide con lo que yo tengo. Ahí hacemos el paso de confirmar interpretación. Bien, ahí en los ejercicios que hicimos hasta ahora, estamos haciendo el paso 1 y el paso 2. Bien, ¿qué te estoy diciendo? Que espero que vos hagas. Déjame confirmar si me expliqué bien, decime que entendiste. Listo, verificado, cerramos, cuarto intermedio. A partir de ahí empieza el tiempo de ver cómo va la historia. Viniendo a la conversación del ejemplo, José, ¿qué me está diciendo que espera que yo haga? Confirmo interpretación. Si Ana dice sí, entendiste bien, puedo avanzar. Si Ana me dice no, no, no era por ahí, vuelvo al uno. Bueno, pará, antes de seguir, concretamente, ¿qué espera que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Para que no haya grises, para que no haya eufemismo, para que no haya duda. Tienen que responder esta pregunta. Quiero que me encargue 10 sillas de este tipo. Bueno, explícame mejor cómo es la silla para no errarle. Bien. Ahí me pongo de acuerdo que la silla se parezca a la que está en la burbuja de Ana y no en la burbuja de José. Vuelvo a confirmar interpretación. Listo, entonces te encargo de esta así, 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 así. Sí, ok, entendiste bien. Perfecto. Paso 3. Formo opinión, tomo posición. ¿Qué es formar opinión, tomar posición? Bueno, José dice, sé, puedo, quiero, tengo el tiempo, tengo los elementos. Tengo el tiempo, tengo los elementos, son parte del puedo, ¿no? Pero es, sé hacerlo, puedo hacerlo, quiero hacerlo. Porque que el otro me pida, que el otro me esté pidiendo algo, que yo haya escuchado y haya confirmado que entendí bien, no me obliga a que yo lo tenga que hacer. Si no, tendremos que andar por la vida diciendo, no te escucho, no te escucho, no te escucho, para no quedar comprometido en hacer algo. Bien.
Entonces, en el paso 3, después que terminé de confirmar qué necesita el otro, ahí veo qué quiero hacer yo. Si le voy a decir que sí, si le voy a decir que no, si me voy a ocupar, si no me voy a ocupar, si me voy a ocupar de una parte. Y luego que tomé posición, que formé mi opinión, actúo en consecuencia y en coherencia con la posición que tomé. ¿Bien? Le cuento un ejemplo cortito que cuento siempre. En un momento yo gerenciaba una empresa y tenía muchos empleados de carga y descarga. Entonces viene uno de los empleados, voy a deformar un poco algunos datos, y dice el Jonathan, dice, le pedí hablar con usted, gerente, necesito pedirle un favor. En mi enano, cada vez que alguien de carga y descarga necesita un favor, significa que necesita plata o tomarse un día. En el prejuicio, ¿no? Entonces empieza Jonathan, ¿vio que el otro día llovió? Sí. Bueno, yo vivo cerca de la casa de Brian, que la mamá de él vive enfrente. Y después de la tormenta, él siempre me trae en moto y no me pudo traer a trabajar estos días, pero yo estuve viniendo igual. Y bueno, y la tormenta hizo un desastre de bárbaro en el barrio. Ajá, te sigo. Eh, bueno, y a la mamá tiene una prima que vive en el otro barrio que se le voló el techo de chapa y necesita arreglarlo. Ajá, ok. ¿Y yo cómo te podría ayudar? No, porque la otra vez vi que acá en el depósito vino un señor que arregló el techo y yo lo que le quería pedir es el teléfono del techista para ver si nos puede pasar un presupuesto. Ah, ok, pará, a ver si entendí. Vos me contaste lo del vecino, lo del problema de la tormenta para contarme el problema de la familiar que se le voló el techo de chapa, porque en realidad lo que vos necesitas es que yo te pueda facilitar el teléfono del techista que vino acá. Sí, sí, entendió bien. Bueno, listo, déjame que vea si lo puedo conseguir y te aviso. Dame una hora y te aviso si te lo puedo pasar y te lo facilito, te lo hago llegar. ¿Te puedo ayudar con algo más? No, no, listo, gracias, listo. Fulanita, conseguime el teléfono de tal, pasáselo a Jonathan y listo, cerrado. Generalmente, cuando uno no trabaja en esta estructura, lo que hace es, otra vez me viene a pedir plata. Decirle que no estoy. Bien. No, ya le dije que estaba, o bueno, o te esperan en la puerta. Bien, y empiezan. Que el Johnny, que la moto y que la prima, y si, ¿qué dónde va con todo esto? ¿Qué quiere? ¿Que me va a pedir el camión prestado? ¿Quiere que le dé la chapa? Uno maquina. Entonces, no termina de responder esto, no confirma interpretación y pasa de la conversación a formar opinión. No te puedo ayudar. No, mirá, todos esos temas hablalo con recursos humanos. Bien. O sin verificar, le dice, descontalo, dalo por hecho. Yo después coordino con el supervisor y lo hacemos. No coordina nada, el supervisor no hace nada o lo hace mal, viene el reclamo de la persona que le fallaste, la insatisfacción, y tenés que volver al principio y volver a hacerlo otra vez. Entonces le terminás dando dos vueltas al embudo que lo tenías que haber hecho en la primera. Mira, cuento otra cortita y con esta termino. Una vez estaba dando esta capacitación misma en una multinacional y después de dar el tema, uno de los participantes cuenta una historia de hacía un par de años atrás, persona que ya no estaba más en la empresa, que dice, estaban peleados el gerente de fábrica con la responsable de compra del momento. No se sacaban chispas, no sabían qué habían pasado y se llevaban para a las patadas. Entonces viene un día el jefe de fábrica con una tabla, que era una pieza que se usaba en la fabricación de un mueble, y agarra y se lo tira en el escritorio y dice, comprame 10 de estas. La persona que casi lo ignora, lo mira de reojo y le dice, ok, y se va. A ver, dice, cuenta la historia de que de la tabla esa que le había tirado ahí, agarró, cargó el pedido, pidió 10, el equipo de compra consiguió las 10 y 15 días después llegaron. Hasta que las trajeron, la logística, todo. Y viene todo enfurecido el gerente de fábrica. ¿Qué me compraste? ¿De qué está hablando? Le dice. Te pedí que me compré 10 de lo que te dejé ahí. ¿Y si te compré los 10 que me dejaste ahí? Y le trae las 10 piezas y le dice, mira lo que trajiste, y se lo tira. ¿Y si eso es lo que vos pediste? Mira, acá está. Y agarra el señor, se lo da vuelta y le dice, no, 10 del tornillo tal que está anotado ahí. No sé, dice la historia que la no confirmación de lo que le estaba pidiendo, la no claridad de lo que esperaba que hiciera, producto de la tirantez que había, generó a que él había usado una pieza para escribir lo que necesitaba y la persona que de mala gana hizo la tarea miró la pieza sin ver lo que estaba escrito. Bien, moraleja, 15 días más
para volver a comprar y traer en 30 días los productos parados. Imagínate el caos. Bueno, eso en cierto modo explica por qué no seguían trabajando en esa época esas personas. Eh, por ende, si che, este proceso de 4 pasos tiene un montón de beneficios. Punto número 1, si yo me quedo acá, el tiempo que necesite, ya cuando avanzo acá, la probabilidad de confirmar y haber entendido lo que el otro quería que yo entienda es muy alta y ahí puedo hacer una pausa. Bueno, con toda la información que me diste, déjame que la proceso y te comunico qué hacemos. Del otro lado puede ser, si es una jerarquía mayor a la mía, decirme, no, necesito una respuesta ahora. A lo cual tengo dos salidas. Una es, mira, no te puedo dar una respuesta seria ahora porque no llegué a procesar la información. Dame media hora, déjame procesarlo y te digo. O, si necesitas que te dé una respuesta ya, la respuesta que te da es no. ¿Y por qué no? Porque no pude estudiar la información y no te voy a decir que sí, después no te voy a cumplir. Bien, en cualquiera de los casos me pone en comunicación productiva, porque no digo una cosa que después no puedo asumir. Bien. Generalmente, en términos racionales, siempre hay tiempo para confirmar interpretación y después un tiempo para procesarlo. Ninguno nos ahoga para que fallemos, salvo que haya una segunda o tercera intención. Estos 2 pasos van siempre de la mano en la misma charla. Bien, no termino la charla hasta que no confirmo. Después acá, donde tengo el punto rojo, puedo hacer corto intermedio, pero acá no. Entre 1 y 2 no va a ocurrir corto intermedio. Puede ser entre 2 y 3, pero nunca entre 1 y 2. Después del cuarto intermedio, pensé, procesé, analicé y tomé una decisión. Y después lo que tengo que hacer es ser coherente con la decisión que tomé. Con lo que implique la decisión, ¿no? Si yo lo hago así, muy probablemente recorra el embudo una vez. Con lo cual, el tiempo de conversación entre 1 y 2 se reduce un montón. Y la efectividad de cumplir lo que tenía que pasar se eleva un montón. Se hace muy efectivo y se reducen los tiempos. Si yo no lo hago así, van a ver que le pegás varias vueltas al embudo hasta poder resolverlo. Bien, yo voy a ver si después les paso al líder una tarea para que hagan, que es encontrar alguna situación donde hubo algún problema de comunicación y estudiarlo con alguna consigna puntual para ver cómo estamos con respecto a este tema. ¿Sí? Por otro lado, otro beneficio. ¿Por qué esta es la autopista? Por lo que les decía a modo de introducción. Mientras yo estoy escuchando al otro para entender qué me está diciendo y qué espera que yo haga, no estoy interrumpiendo, no estoy pensando en qué preguntar, no estoy pensando en qué decirle, no estoy pensando en solucionar ningún problema, no me estoy quejando, no le estoy gritando, no le estoy gesticulando. La mayoría de los ítems que están en el autotest no los hago, porque tengo una sola misión, es entenderlo. Y como decíamos en el repaso, la clave para mejorar la comunicación es conversar con competencia. La mitad es escuchar comprometidamente, usar esto. ¿Bien? Ahora les toca a ustedes. Ustedes pueden mejorar la comunicación, su modelo de comunicación, yendo por la colectora 1 a 1, que es totalmente válido, consciente y pleno, o pueden tomar la autopista, empezar a ejercitar el embudo y a pegarle de varios, o hacer los dos. Así. Hacer los dos. Mientras hago el embudo, en todas las conversaciones que recibo, en todas las charlas que me llegan, le aplico el embudo, así, a su vez agarro del autotest una y voy 1 a 1. Entonces los tiempos de desarrollo personal se van a cortar un montón. Bien. La elección si van por uno o por otro, por los dos simultáneos es de ustedes. La recomendación es, anda por alguno, pero anda. No te quedes. Ahora que ya sabes la forma, no te quedes. Bien, esto lo vamos a dejar para la próxima.